Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Filipenses. Tema 16, la provisión de Dios en Jesús. Tema 16, la provisión de Dios en Jesús. Texto base Filipenses 4, del 14 al 19. Texto base Filipenses 4, del 14 al 19. Si obedecemos a Cristo Jesús en todo, Dios nos proveerá abundantemente. Si obedecemos a Cristo Jesús en todo, Dios nos proveerá abundantemente. Parafrasemos el texto como es nuestra costumbre. En todo caso, hiciste bien en compartir mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me abrió cuentas de haber y debe, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces. No porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Jesús el Cristo. Filipenses 4, del 14 al 19. Un comentario de la introducción, o sea, del texto introductorio. Pablo tenía paz en su corazón respecto a sus necesidades personales, porque Dios había prometido suplirlas todas. Pablo agradece a los filipenses sus ofrendas y les asegura que el significado espiritual es mucho más importante para él que las ofrendas en sí. Qué bendición es cuando las ofrendas son vistas como sacrificios espirituales al Señor que alegran su corazón. Pablo estaba en paz porque sabía que Dios era su proveedor. Y en este caso Dios está utilizando como instrumento a la iglesia en Filipos para sencillamente enviarle ofrendas al apóstol. Y él les agradece y les asegura que el significado espiritual es mucho más importante para él que las ofrendas en sí mismas. Y es una bendición en realidad cuando las ofrendas son vistas como sacrificios espirituales al Señor que alegran su corazón. O sea que cuando una ofrenda es dada para Dios y Dios la deriva a su siervo o a su ministro, eso es lo más importante. No es lo que tú le das al ministro, no, es lo que tú le das al Señor. Porque el ministro, Dios le ha dicho a su ministro, todo lo que me ofrenden a mí es tuyo. Entonces, lo más importante es que la ofrenda sea dirigida a Dios, no al ministro. Ya por ende, Dios le ha dado al ministro esa ofrenda. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios es su herencia del ministro. Dios era su herencia del levita, del sacerdote. Como en el Nuevo Testamento, Dios es herencia del ministro. Entonces, cuando uno da para apoyar el sostenimiento material del ministro, lo que está haciendo, lo que tiene que hacer es darle a Dios, porque Dios le ha dado como correspondencia a sus ministros. Ahí está el quid del asunto.
La providencia de Dios está en control de todos los acontecimientos y es capaz de suplir cada una de nuestras necesidades. Y eso es verdad, porque Dios es el que se compromete a suplir en todo a su ministro. Y Romanos en el capítulo 8, versículo 28 va a decir: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en este caso, conforme al llamamiento de Dios, Dios se compromete a sostener a sus ministros. En el desarrollo de los versículos vamos a mirar dos partes. En primero, del 14 al 18, gozo al sostener a un ministro. Eso debe ser lo que tiene que haber en el corazón del Hijo de Dios, del Santo, del Fiel, cuando está recibiendo ministración a través de algún ministro, ya sea apóstol, profeta, predicador, pastor o maestro. Porque esos son los 5 ministerios instituidos en el Nuevo Testamento. Texto base, Efesios capítulo 4. Entonces, arriba del versículo 10, gocémonos al sostener a nuestros ministros, porque sencillamente cuando uno sostiene a un ministro, verdaderamente a un verdadero ministro, como lo fue Pablo, o como lo pueden ser muchos que nos bendicen con su ministración, ya sea esta ministración un consejo, ya sea esta ministración un estudio de las Sagradas Escrituras, o ya sea esta ministración una predicación de la palabra. Entonces, con gozo puedo sostener a un ministro, con gozo puedo decir: voy a darle a Dios esta ofrenda, y Dios la deriva a sus ministros. ¿Por qué? Porque Dios es la herencia de los ministros. Es un gozo sostener a un ministro. Entonces, el principio básico es la dependencia en Dios. A través de la bondad de los filipenses, Pablo había ido de Macedonia a Tesalónica. Hechos capítulo número 1, Hechos 17, versículo número 1. Así se estaba moviendo el apóstol, pero el apóstol se estaba moviendo por fe, no llevaba nada. Entonces dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y recibió ayuda de ellos una y otra vez, como lo dice el versículo 14 al 16 del capítulo que estamos nosotros estudiando. Entonces, dependía de Dios el ministro, no dependía de sus argumentos, sino de Dios. El dar cristiano trae bendición a aquellos que dan. Todo lo que hacemos para el Señor o para otros es por amor y gratitud. Y es así. El ministro todo lo hace por amor y gratitud a la gracia de Dios. Y como Dios se ha comprometido con él va a recibir una bendición a través del dar cristiano de los santos y fieles. Y para Pablo no es una ofrenda por el pecado, sino de gratitud, de olor fragante, de sacrificio acepto, agradable para Dios. Y esto lo podemos mirar para darnos cuenta que hay un sensus plenior acá. En Levítico, en el capítulo 3, que Levítico es el libro de las ofrendas para el sacerdocio y para la tribu de Leví,
Levítico en el capítulo 3, versículo 5, ¿no? Y también el versículo 16 va a hablar de ofrendas gratas, agradables. 5 dice, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto, que entrará sobre la leña, que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para el Señor Dios. 16 dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda, es de ofrenda que se quema en olor grato al Señor Dios. Toda la grosura es del Señor Dios. Entonces, la ofrenda que se le va a dar a un ministro no es una ofrenda por el pecado, es una ofrenda de gratitud, es una ofrenda de olor fragante, de un sacrificio acepto, agradable a Dios, es una ofrenda para Dios. Y Dios, como es la herencia del ministro, entonces se la dará a sus ministros. Ese es el principio básico de la dependencia en Dios. En segundo lugar, la prosperidad que viene de Dios, versículo 19. El Señor no es deudor de nadie. La medida de dar de Dios es infinitamente más grande que la de cualquier dar humano. La promesa de Dios es suplir todo lo que Él ve que necesitamos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que cuando Dios utiliza a uno de sus santos y fieles para sostener a un ministro o a un grupo de ministros, Dios no es deudor de eso. Dios le devolverá mucho más abundantemente a ese santo o santa y fiel. Porque el dar de Dios es mucho más grande que el dar humano. Y Dios no es deudor de nadie. Si es que alguien da, Dios le multiplica. Esa es la aritmética de Dios. Si Dios nos bendice, si Dios nos da en abundancia, o si Dios nos da más allá de nuestra medida, de lo que necesitamos, es para repartir. Es para sencillamente dar también a los que nos bendicen, dar a los que nos edifican. Y en ese dar a los que nos edifican están los ministros. Y cuando usted le da una ofrenda a Dios que va para un ministro, Dios, como no es deudor de nadie, le va a multiplicar, dado de que su dar humano es muy inferior al dar de Dios, que es infinito. Entonces, esa es la ecuación bíblica en el reino de los cielos. Esa es la ecuación de Dios. Da porque Dios te va a multiplicar grandemente. Y si lo das en el sostenimiento de ministros, aún mejor, porque esa ofrenda está directamente relacionada con Dios. Y como Dios no es deudor de nadie, te la multiplicará. Pero debemos recordar la diferencia entre lo que deseamos y nuestras necesidades. Esto es muy importante, así que no recibiremos todo lo que deseamos. Mire usted, entienda bien esto. No vamos a recibir lo que deseamos, sino que al confiar en Cristo vamos a aceptar recibir su provisión y su poder para vivir solo por Él. Dios nos va a dar lo que necesitamos, no lo que deseamos. Ese es otro principio que tenemos que recordarlo muy claramente. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que deseamos, porque a veces lo que deseamos no es conforme a su voluntad. Vayamos a aplicaciones. Iglesia, santo y fiel, santa y fiel, conoce que no hay límite en Dios a la hora de proveer. Es verdad, si nosotros le damos mucho a Dios, Dios nos dará mucho más que eso. Pero no nos olvidemos de que es un gozo y un privilegio enorme y una bendición mayor
el ofrendar a Dios por sus ministros. Y entonces vamos a conocer que no hay límite en Dios a la hora de proveer. En segundo lugar, iglesia, que viene a ser el santo y fiel o la santa y fiel, reconoce que la prosperidad que viene de Dios se hace realidad cuando vivimos en total obediencia a Cristo, dando el fruto del Espíritu. Y vivir en total obediencia a Cristo significa que Cristo nos va a dar a suplir nuestras necesidades. No lo que nosotros creemos, sino lo que nosotros necesitamos. No lo que nosotros deseamos, sino lo que nosotros necesitamos, y Dios lo sabe. Para ello debemos de vivir en total obediencia a Cristo, dando el fruto del Espíritu. Y ya sabemos que el fruto del Espíritu, en la dirección correcta, en la dirección de Dios, es amor, gozo y paz. En la dirección de horizontal es paciencia, benignidad y bondad. Y al interior del ser humano, porque son 9 elementos, ya lo mencioné 6, es fe, mansedumbre y templanza. Entonces, si estoy dando el fruto del Espíritu, Dios me prosperará. Aleluya. Conclusiones. Santo y santa, o santa y fiel. En Jesús el Cristo, en Jesús el ungido, porque hay un solo ungido, y ese es Jesús, Dios hecho hombre. El niño que es considerado Dios fuerte, Padre eterno, según Isaías 9:6, o sea, que es el Dios encarnado, según San Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Santa o santo y fiel en Jesús el Cristo. Gózate en apoyar, a sostener a ministros que te edifiquen. Y la prosperidad de Dios estará contigo al dar el fruto que Él espera en ti. En esta parte lo que el apóstol nos está enseñando o recordando es que debemos de sostener a los ministros. Es un gozo sostener a los ministros de Dios que te edifican. Y la prosperidad, dice, de Dios estará contigo, asegurada, porque estamos dando el fruto que Dios espera de nosotros. Si estamos viviendo así, continuemos. Si no estamos apoyando a los ministros, entonces busquemos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de difícil, donde incluso los templos están cerrados en su gran mayoría, necesitamos sostener ministros. Los ministros necesitamos un sostén. Y si Dios te toca, entonces apoya a tu ministro que te está edificando. Que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Que las riquezas de su gracia nos prosperen y que nos sigamos deleitando. Porque ya nos queda una última lección de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, que es la carta del gozo. Gocémonos y alegrémonos en el Señor. Amén.